CST, Ciencia, Salud y Tecnología. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Luis Quevedo, como siempre desde los estudios de NTN24, el canal de las Américas en Nueva York. Vamos a abrir una nueva edición de Ciencia, Salud y Tecnología y lo vamos a hacer muy bien acompañados aquí en el estudio. Hoy quiero traeros a una amiga del programa y a una persona creo que nos puede enseñar mucho y nos puede inspirar, sobre todo os puede inspirar a muchas de vosotras, porque es una amante de la tecnología, porque es una emprendedora, porque es mujer y porque lo ha peleado duramente en un contexto que muchas veces es especialmente complicado, ha demostrado que se puede y creo que, repito, merece la pena escuchar cómo ha sido su experiencia y de paso que nos venga a contar sus historias de éxito, algunas ya consumadas y otras consumándose. Tenemos con nosotros a Silvina Moschini. Silvina, muy bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Luis, un gusto estar aquí contigo. Oye, te quería aquí en el programa hoy porque hablamos mucho de tecnología, de emprendimiento, como bien sabes aquí en CST. Me parece, primero, que más allá de toda duda eres una experta en la cuestión, pero además estás experimentando con algo muy rompedor, muy disruptivo, ¿no? Como se dice en estos ambientes, que es esta idea de usar la nube no para trabajar solamente, sino para encontrar trabajo, o mejor dicho, para conectar necesidades con ofertas. Cuéntanos un poco de qué trata y de dónde sale sobre todo esa idea, porque es... Efectivamente, Luis, yo creo que el mercado del trabajo está roto. Como sabes, Internet cambió todas las reglas y lo que está sucediendo hoy es que las empresas, si miramos los números, las estadísticas son tremendas, son muy impactantes. 57% de las empresas en los Estados Unidos tienen problemas en encontrar a la gente, a la persona perfecta para un trabajo. Pero por otro lado hay 200 millones de desempleados en el mundo. Entonces el concepto surgió de experimentar como emprendedora la necesidad de encontrar gente calificada, independientemente de donde estuviera ubicada, donde viviera, y hacer un matchmaking, como sería lo que pasa con Match.com o esas plataformas donde la señora o el señor busca el amor de su vida, poder aplicarlo al mercado laboral. Entonces, por un lado, ayudar a las empresas a que puedan encontrar al empleado, al contratista, al freelancer que necesitan en el momento que lo necesitan de manera rápida, de manera ágil. Y por otro lado también, una vez que lo encuentran, como ahora el mundo laboral no tiene barreras, que uno puede estar en cualquier lado y trabajar para NTN en Nueva York o en cualquier otro lugar, poder coordinar de manera eficiente el proceso de trabajo, monitorear, colaborar, entender a través de la digitalización de ese proceso cómo va evolucionando un proyecto o una tarea y centralizar toda la información gracias a esta cosa maravillosa que hoy nos facilita, que es la nube, es decir, es el cloud computing. Dicho así, parece obvio, parece de recibo y sin embargo no todo el mundo lo está haciendo. Me imagino que debe haber no pocos retos o no pocos escollos que salvar en cuanto a hacer todo esto, porque ¿cómo seleccionas a la gente adecuada? ¿Cómo la calificas si no le haces una entrevista en persona? ¿Cómo le haces el seguimiento a, bueno, y esta relación fue fructífera? ¿Cómo pagas entre diferentes países? ¿Todo esto cómo lo habéis solucionado? Son muchos desafíos y para ello hemos encontrado varias soluciones. Por supuesto, siempre seguimos mejorando y aprendiendo de lo que nos dice el talento, que es la gente que representamos para conseguirle oportunidades laborales, pero también nuestros empleadores. Entonces, por un lado, el tema, ¿cómo se seleccionan? Es simple. Se hace un proceso de selección a través de test prácticos que miden capacidad analítica. Hay un curador que revisa el portfolio, las muestras de trabajo de esa persona, se mide también el nivel de inglés y estamos haciendo alianzas con compañías como por ejemplo Adobe, como Facebook, para que las compañías especializadas en este tipo de habilidades o talentos que tiene la gente sean quienes hacen, en algunos casos el entrenamiento, en otros casos le dan el badge, el certificado de competencia técnica. Entonces, eso en cuanto a la curación es toda un proceso de selección que hace que elijamos el 20% de la gente que consideramos, porque elegimos a los que mejores califican para que se separe la paja del trigo. Claro. Y que quienes contraten sepan que encuentran aquí talento que ha sido curado. El tema del pago, hoy por hoy existen soluciones como PayPal o Payoneer, que son como cuentas bancarias en la nube. Se emiten tarjetas que funcionan como si fuera una tarjeta de débito donde uno va al ATM y puede retirar efectivo, la puede utilizar para pagar. Y el tema del feedback es muy muy importante esto, Luis, porque hoy por hoy lo que se llama
feedback generado por los usuarios, la retroalimentación, las estrellitas que uno pone o en el Uber o en Amazon cumplen un rol fundamental. Es la evaluación de la gente que luego de usar tus servicios, el profesional, el cliente que usó tus servicios, te da las 5 estrellas y te pone comentarios. Eso genera un cúmulo de información mucho mejor que las entrevistas, porque como sabes, en las entrevistas hay gente que lo hace muy bien, que es súper encantador, pero a la hora de la verdad, cuando tienen que trabajar, y como dicen en mi país, que es Argentina, los pingos se muestran en la cancha, no saben ejecutar. Entonces, este conocimiento acumulado del feedback, de la retroalimentación de quienes te han contratado, que se hace una vez que se termine una tarea, hace que se separe claramente quién tiene conocimiento técnico, quién tiene compromiso, quién es responsable, quién sabe lo que está haciendo, y que esta persona tenga mayor visibilidad y mayor posibilidad de crecer dentro de la plataforma, tomando un poquitito el concepto de meritocracia, ¿no? Que no todo valga 20, que si sos bueno y haces las cosas bien, tengas más oportunidades. Casi parece la promesa largamente esperada de que se acaban los pasillos, ya no hay que ser encantador y bueno en los pasillos para subir y para medrar, sino que realmente vais a evaluar el trabajo. Eso es anatema. A los hechos me remito, digamos. Básicamente es así, y es también por feedback o por evaluación de personas calificadas, porque nosotros en el caso de Yandiki nos enfocamos en ayudar a las compañías de entretenimiento a poder ampliar sus plantillas sin tener que tener a la gente sentada en una oficina, o a las agencias de publicidad a que puedan crecer contratando gente talentosa en cualquier lugar del mundo. Y esta también es una gran oportunidad para los países que por ahí no tienen una situación económica tan buena, pero como España, que tiene un 50% de desempleo en gente de menos de 30 años, o países en Latinoamérica que están en crisis por situaciones sociopolíticas o económicas, pero tienen gente fabulosa, y esta gente tiene el derecho de trabajar para las mejores compañías del mundo desde su casa.